No sé si es causa o consecuencia, pero hay una carencia, una falta de referentes intelectuales en España ahora mismo. Sin ninguna duda. De hecho, tú solo tienes que poner la televisión. ¿Qué intelectuales salen? Los que salen son, que me parece muy bien, y lo respeto, pero los que salen son pues, futbolistas, los que salen son artistas, cantantes, actores, actrices. Es que, perdona, Jesús, pero ahora que dices eso, yo he hablado en más de una ocasión de que tengo esa percepción y me dicen, no, sí que los hay, pero no salen en televisión. Claro, pero entonces... Claro, si no sale en televisión ya no es un referente, o sea, puede ser un referente para ti o para mí porque leemos a un determinado autor, imagínate, pues Santiago Posteguillo, ¿no? Que ahora está muy de moda por esas declaraciones tan brutales y tan sinceras que hizo. Pues claro, entonces, para mí es un referente intelectual de primer orden, Santiago Posteguillo. O Juan Eslava Galán. Pero tú les ves por televisión, ¿no? Si seguimos sus obras, si vamos a sus conferencias, si le entrevistamos en la radio... Pero no es un referente cuando sale un tema polémico como estos que estamos diciendo, ¿no? De la famosa leyenda negra, del genocidio, en fin, de todo este tipo de cosas que se nos acusa. Entonces, ahí sería bueno que este tipo de gente saliera, pero no salen ellos, no salen los catedráticos de historia. Catedráticos de historia me refiero que tengan ese pensamiento, ¿no? Más global y más holístico. Porque luego hay catedráticos que dicen, pues, si se les ve el plumero, ¿no? ¿Por dónde van? No están saliendo ese tipo de gente, lo que te sale es el político de turno. El político de turno no habla él, habla su ideología, con lo cual tampoco me está sirviendo. Entonces, claro que tenemos grandes referentes, por supuesto, pero los grandes referentes que tenemos, o bien están ahí un poco atrincherados, porque claro, se dan cuenta que cualquier cosa que digan, ahora mismo en el momento de crispación que hay, van a ir a por él, automáticamente. Mira lo que ha dicho fulanito, tal, no sé. Entonces, claro, al final tú dices, mira, ¿me compensa decir mi opinión? Pues no te compensa, porque ¿para qué? Una especie de río revuelto, al final sí, ganancia de pescadores, pero los pescadores suelen ser muchas veces los más... En fin, los más radicales. Entonces, si conseguimos evitar todo eso, si por fin sacamos de esa penumbra a todos los grandes intelectuales que tenemos ahora y les damos el protagonismo, claro, la televisión, para bien o para mal, es el referente número uno a la hora de que llegue un determinado mensaje a la gente, ¿no? Entonces vamos a dar importancia a ellos, pero no salen, y cuando salen es para promocionar un libro, con lo cual, claro, hablan de un libro, de una cosa muy concreta, pero pierdes un poco la visión de ese pensamiento que él nos puede transmitir. Y entonces ha habido mucha gente antes que se les daba importancia. Yo que sé, Antonio Gala, cuando sí, claro, era un personaje que dices, ¿qué cultura tiene? Qué bien lo cuenta, qué maravilla. ¿Por qué? Porque tenía también ese concepto global, ¿no? También de la realidad y sobre todo de los momentos en que estamos viviendo. Entonces, claro que no te puedes desligar de ello. Claro que hay que tomar partido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En momentos determinados. Pero siempre y cuando haya un ambiente de concordia. Cuando hay un ambiente de crispación, digas lo que digas y hagas lo que hagas, lo van a tomar siempre en tu contra. Entonces es muy difícil, ¿no? Es como nadar con la corriente adversa. Pues vamos a nadar todos en la misma dirección. Tú tienes esta opinión, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Qué bien, vamos a unirlas todas y a lo mejor entre todos conseguimos una teoría que sea factible o un camino de salida. Pero si mi opinión es contraria a la tuya y nos estamos chocando continuamente, no avanzamos. Y yo creo que ese es el problema, que estamos estancados por muchas razones. Entonces, vamos a quitar ese desatranque que hay por ahí y vamos a prosperar, vamos a fluir en la misma dirección todos.